Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración de la actividad administrativa y legal reciente en Ecuador. Hoy, tenemos un conjunto variado de documentos. Exacto. Desde ajustes en ministerios, nuevas reglas laborales, hasta ordenanzas municipales que van de lo urbanístico a lo ambiental. Ajá. Pasando por organizaciones sociales, financiamiento deportivo y la técnica aduanera también. Sí, es como una mirada a cómo se mueve la maquinaria del Estado, ¿no? Exacto. Y estos documentos, los del registro oficial, son el pulso de cómo las decisiones del gobierno y los cambios normativos se materializan. Claro, cómo bajan a la realidad. Y cómo impactan, desde la estrategia nacional hasta, la vida cotidiana en un cantón. Definen cómo operan las instituciones y cómo nos relacionamos con ellas. Ok, pues vamos a destacar los puntos clave y su significado. Dale. Empecemos arriba, en la estructura ministerial. Vimos movimientos en energía y minas. Ujú. Se delegó la presidencia del Comité de Seguimiento para el Yasuní, ITT, al viceministro de Hidrocarburos. Esto es importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Porque se da en pleno proceso de retiro petrolero del bloque 43, después de la consulta popular. Así es. Y la delegación en el viceministro de Hidrocarburos, subraya la prioridad técnica que se le está dando al manejo de esta transición, que es compleja, ¿no? En el Yasuní. Claro. Es una aplicación, clásica del mecanismo de delegación. Está amparado en normas como el RJAFE, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo, y el COA, el Código Orgánico Administrativo. ¿Y esto qué permite? Agilizar. Permite agilizar, sí, pero la responsabilidad final usualmente recae en quien delega, o sea, el ministro. En este caso, Inés María Manzano Díaz, que también fue ratificada en el cargo, por cierto. Mira tú. Y algo parecido vimos en Transporte y Obras Públicas. Ajá. El ministro Roberto Luque Núquez delegó la firma de ciertos acuerdos internacionales de transporte aéreo, como memorandos de entendimiento, Sí. al subsecretario del área. Buscan más agilidad ahí también, en las negociaciones quizá. Exacto. Se busca aprovechar la especialización y la rapidez, pero ojo, aquí hay un matiz interesante. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La resolución especifica que el subsecretario asume responsabilidad directa, o sea, administrativa, civil y penal, por los actos que realice bajo esa delegación. Ah, caray. No siempre se dice tan directo, ¿verdad? No siempre se explicita así, lo que refuerza, la importancia de esos actos delegados. Entiendo. Y en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que ahora se llama así, Ujú. también hubo delegaciones clave al director de asesoría jurídica, el doctor Alex Bacaeras, por ejemplo, para aprobar estatutos y dar personalidad jurídica a nuevas fundaciones y corporaciones. Eso es fundamental para el tejido social, ¿no? Este ministerio es el rector para muchas organizaciones sin fines de lucro. Claro. Y delegar esta función, que se basa en el derecho constitucional de asociación y está regulada por el Código Civil, el Decreto 193, permite gestionar de forma más eficiente el flujo constante de creación y modificación de estas entidades. Ok, bajemos ahora al nivel cantonal, donde las decisiones ya tocan la puerta de casa, como quien dice. Ajá, lo local. En Macará, Loja, reformaron una ordenanza sobre subdivisión de terrenos rurales. Y lo llamativo, me parece, es que eliminaron una prohibición. ¿Cuál? Una que impedía volver a dividir un terreno recién fraccionado durante 5 años. Están flexibilizando. Sí, parece que la idea es facilitar ciertos desarrollos, ¿no? Quizás turísticos o agrícolas a pequeña escala que antes, chocaban con esa restricción. Pero seguro hay controles. Sí, es una flexibilización con controles. La reforma insiste, y esto es importante, en respetar los tamaños mínimos del lote que fija el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el PDOT, y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el PUCS. Ah, bien. Y además prohíbe tajantemente que funcionarios municipales participen en esos fraccionamientos. Uf, menos mal. Es un intento de equilibrio, aprobado, claro, tras los 2 debates reglamentarios en el Consejo y con la sanción del alcalde Francisco Azuero Astudillo. Ok. Yéndonos a Santa Rosa, en El Oro, con el alcalde Larry Vite Ceballos, encontramos varias ordenanzas, bien detalladas. Ujú. Una protege los canales naturales estableciendo franjas de protección hídrica. Sí, es un buen ejemplo de cómo lo local implementa metas ambientales. Lo clave aquí es que el ancho de estas franjas, varía. ¿Cómo que varía? Varía inteligentemente, según el tamaño del cauce. Puede llegar hasta 30 metros a cada lado para los más grandes. Y lo crucial,
Son zonas no edificables. ¿Y si ya hay construcciones ahí? ¿Qué pasa? Bueno, la ordenanza es estricta en eso. Previene un proceso primero, notificación para retiro voluntario en 20 días. Ok. Si no se cumple, viene el procedimiento sancionador municipal. Y eso puede terminar en multas y demolición a costa del infractor. ¡Wow! Incluso pidiendo ayuda a la fuerza pública si es necesario. Contempla coordinación con la empresa de agua local, EMAPAS RP, y, bueno, planes para regularizar o reubicar construcciones que ya estaban, pero solo si es técnica y legalmente viable. Entendido. Santa Rosa también se puso seria con la basura, actualizando su ordenanza de gestión integral de residuos. Sí, y la responsabilidad es compartida. La empresa municipal de aseo, la EMAS EP, opera, pero los ciudadanos tenemos deberes. ¿Cómo cuáles? Exacto. Promueve la reducción y la separación en la fuente. Especifica usar, como decías antes, recipientes verde para orgánicos y negro para inorgánicos. Ajá, siguiendo la norma INEN. Eso mismo, pero va más allá, ¿eh? Establece requisitos técnicos súper rigurosos para el relleno sanitario. Por ejemplo, ¿qué tipo de requisitos? Por ejemplo, distancias mínimas a fuentes de agua 200 metros y a viviendas 500 metros, estudios geológicos previos, una vida útil mínima de 10 años y sistemas para controlar los líquidos contaminantes, los lixiviados. Mucho detalle técnico. ¿Sí? Y también regula el manejo aparte de desechos peligrosos, como los hospitalarios, por ejemplo. Y claro, ¿cómo se financia todo esto? Me imagino que con tasas. Así es. Hay tasas por servicios especiales, como la limpieza después de eventos públicos, aunque hay exenciones sociales. Ujú. Otra tasa por limpiar solares abandonados, si el dueño no lo hace. Y una tasa general de conservación del relleno sanitario. Y esa se calcula igual para todos. No, esa se calcula distinto si el predio es urbano o rural, si está construido o no. El principio parece ser, paga más quien más impacta o requiere un servicio específico. Tiene lógica. Y para los ciudadanos, obligaciones claras también. Sí, sí. Separar la basura, sacarla en el horario indicado, mantener limpios los terrenos baldíos. Lo básico, digamos. Lo básico, pero que a veces cuesta. Y para los grandes generadores como industrias o clínicas, hay requisitos adicionales, sobre todo con los residuos peligrosos. ¿Y si no cumples? Pues hay multas. Se basan en el salario básico unificado, el SBU. Pueden ser leves, 20% del SBU, graves, 50%, o muy graves, un SBU completo, todo siguiendo el procedimiento del Código Orgánico Administrativo, el COA. Ok, volviendo a la esfera nacional. La Contraloría General del Estado ajustó su estructura interna. Ujú. Reformó su manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. Una lista larguísima de cargos actualizados. Sí, es una tarea administrativa necesaria para un órgano de control tan grande, ¿no? Busca alinear la estructura de puestos con su estatuto orgánico y con las normativas de talento humano vigentes. O sea, poner la casa en orden. Exacto. Son ajustes basados en informes técnicos internos para, bueno, optimizar su funcionamiento y su capacidad de control. Y el Ministerio del Trabajo también sacó una norma que toca a todo el sector público. ¿Así? ¿La de los contratos ocasionales? Esa misma puso un tope. Solo el 20% del personal total de una institución puede estar bajo esta modalidad. Es una norma técnica importante, ¿eh? Coordinada con finanzas. Busca limitar el uso de esta figura contractual que, por definición, en la LOSEP, Ley Orgánica de Servicio Público, es temporal y no genera estabilidad. Claro, la idea es priorizar nombramientos permanentes o contratos más estables, supongo. Ese es el objetivo, sí. Pero, ojo, que hay excepciones importantes a ese 20%. Cierto, cierto. Quedan fuera del cálculo las personas con discapacidad, los cargos jerárquicos superiores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, Ajá. el personal de proyectos de inversión, instituciones nuevas, hasta por un año, y la función electoral en época de elecciones. O sea, bastantes excepciones. Sí. Y para superar el 20% fuera de estos casos, se necesita autorización expresa del Ministerio del Trabajo. Esta norma deroga unas anteriores y da un plazo de transición. Pasemos al sector financiero popular y solidario. La SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, extendió el plazo para el proceso de exclusión y transferencia de activos y pasivos de la cooperativa CREA. Ujú. ¿La que estaba intervenida? Exacto. ¿Por qué la extensión? Bueno, esta extensión busca dar más tiempo para que otras entidades financieras puedan, digamos, absorber partes de CREA de forma ordenada.
El objetivo final es proteger al máximo los depósitos de los socios Claro. y evitar una liquidación forzosa abrupta, que suele ser más perjudicial para todos. Entiendo. Y en otro caso, la SEPS declaró extinguida a la cooperativa de vivienda Francisco Jacomé número 2. ¿Qué significa eso, extinguida? Es el cierre formal. Significa que, después de un proceso de liquidación, se verificó que la cooperativa ya no tenía deudas pendientes ni con el SRI ni con el IES, Ok. ni bienes ni juicios, y que si quedó algún saldo se entregó a los socios. Es la constatación administrativa de que esa entidad, dejó de existir legalmente. Listo. Volvemos al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que estuvo aprobando personerías jurídicas para nuevas organizaciones. Sí, vi eso. La Fundación La Colectiva Ecuador en Quito y la Asociación de Perjudicados por la compañía Vidca en Daule. Es el ministerio ejerciendo su rol rector, ¿no? Aplicando el derecho de asociación. Verifica que los estatutos cumplan la ley, el Código Civil, el Decreto 193, los fines no lucrativos. Y les da la capacidad legal para operar. Exactamente. Y también aprobaron reformas de estatutos de organizaciones que ya existían, como la Fundación Inocencia Ecuador y la Asociación Resolver. Eso es un proceso normal, adaptar sus reglas internas. Cambiemos ahora a un tema muy técnico, pero crucial para la economía: la aduana. La aduana. Siempre complejo. El SENAE, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, actualizó manuales para operadores de comercio exterior y para usar el sistema Ecuapaz en donaciones. Pero lo más interesante, quizás, son las consultas de clasificación arancelaria que resolvieron. Exacto. Esas resoluciones anticipadas de clasificación arancelaria son una herramienta súper valiosa, ¿Por qué? porque le dicen a un importador antes de traer la mercancía qué código arancelario le corresponde, y eso da certeza sobre qué impuestos pagar y qué regulaciones cumplir. Evita sorpresas en el despacho. Claro, planificar mejor. Se basan en reglas internacionales, las del sistema armonizado, y en análisis técnicos detallados. Vimos unos ejemplos curiosos. Una chaqueta Bershka con una alarma electrónica RFID integrada. Ajá. ¿Cómo se clasifica eso? ¿Ropa o aparato electrónico? El SENAE decidió que era ropa. Aplicó una regla general de interpretación, la 3B, buscando qué le da el carácter esencial al producto. Y fue la chaqueta. Concluyeron que sí, que era la chaqueta de punto de algodón y la clasificaron como tal en la partida 6011 a pesar del componente electrónico. Esto ilustra cómo resuelven casos de bienes compuestos. Interesante. Otro caso fue el peróxido de hidrógeno al 50% agua oxigenada. Ese fue más directo. Hay una partida específica en la nomenclatura arancelaria, la 2847, para ese químico, incluso si está en solución. Así que se clasificó directamente ahí. Fácil ese, relativamente. Y un fungicida ciprodinil al 98%. Ahí el análisis fue químico. Por su estructura, que es un compuesto heterocíclico derivado de pirimidina, se clasificó en una partida específica para ese tipo de compuestos, la 29.33. O sea, depende mucho de la naturaleza del bien. Muchísimo. Y de las reglas técnicas de interpretación. Son detalles que, al final, definen el costo de importar. Para terminar, miremos al deporte. El Ministerio del Deporte aprobó o modificó planes de financiamiento para 2024 de varias organizaciones. Sí, vi varias resoluciones. Ligas cantonales como La Libertad, Milagro, San Borondón, Salitre. Y federaciones nacionales como Andinismo, Balonmano, Hockey sobre Césped y también la Federación Provincial de Manabí. Este es el mecanismo clave para asignar fondos públicos al deporte en Ecuador. La ley del deporte exige que las transferencias del Estado se basen en estos planes anuales. Los POAS y los PAITS, ¿no? Exacto, los planes operativos anuales, POAs, y los planes anuales de inversión deportiva, PAITS, que tienen que estar previamente aprobados por el Ministerio. Y no es solo presentar un plan y ya, ¿verdad? Hay criterios. No, para nada. La ley dice que la asignación debe considerar criterios como calidad de gestión, resultados deportivos, impacto social. Ok. Y el incumplimiento en presentar o ejecutar esos planes puede llevar a sanciones, incluso la suspensión de fondos. Ah, mira. Las resoluciones detallan los montos y cómo deben distribuirse. Gastos operativos, mantenimiento, entrenadores, competencias, implementación deportiva.
Es un sistema que busca planificación y control del gasto público en deporte. Bien, pues hicimos un recorrido bastante amplio, ¿eh? Sí, variado. Cómo separar la basura en un cantón hasta cómo subdividir un terreno. Ujú. Vimos normas laborales que afectan a miles, la supervisión de cooperativas, la técnica aduanera que mueve el comercio y finalmente cómo se financia el deporte. ¿Cuál es el panorama general que emerge de todo esto? Bueno, lo que emerge es la omnipresencia de la regulación administrativa en casi todos los aspectos de la vida social y económica. Es impresionante. Sí, está en todo. Estos documentos, que a veces son densos y muy técnicos, son la forma en que las políticas públicas y las leyes se traducen en reglas concretas que nos afectan a todos, desde grandes empresas hasta ciudadanos individuales y organizaciones locales. Muestra cómo el Estado funciona y se ajusta constantemente a través de estos instrumentos formales que se publican para conocimiento general. Exactamente. Pero, y aquí viene una reflexión. Esta misma complejidad y volumen normativo que hemos explorado hoy, Ajá. con niveles de detalle a veces abrumadores. Pensemos en los requisitos del relleno sanitario o la clasificación aduanera. Sí, súper específicos. Plantea una pregunta importante, creo yo. ¿Qué tan accesible es realmente este universo normativo para el ciudadano común o para las organizaciones más pequeñas? Buena pregunta. ¿Es fácil mantenerse al día, entenderlo todo, cumplirlo y sobre todo usarlo para ejercer derechos o acceder a servicios? ¿O, por el contrario, puede esta complejidad convertirse, quizás sin quererlo, en una barrera? Una pregunta clave para reflexionar sobre la relación entre la administración y la ciudadanía. Excelente punto para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la normativa ecuatoriana reciente. Un gusto.